Vamos a continuar con el estudio de la máquina sincrónica. Tocame el específico, si podés. No, mira, las copitas. Estaba en la ciencia. Segundo año de ingeniería. Bueno, habíamos empezado a estudiar la máquina sincrónica, habíamos visto la reacción del inducido, y habíamos visto el circuito equivalente, la resistencia, la reactancia por flujo disperso y la reactancia por reacción del inducido. Hicimos una simplificación eliminando la resistencia, justificando eso porque la caída de tensión en la resistencia de la máquina es un 1 a un 3% la caída de tensión por la reactancia de la sincrónica directamente. Entonces eso nos permitía simplificar el circuito equivalente y teníamos un circuito que era básicamente esto. ¿Está bien? Otro detalle es que este circuito se hacía por fase. ¿Por qué? Porque las otras dos eran idénticas. Mismo número de espiras, mismo alambre, misma impedancia, entonces con uno solo es suficiente. Representa los tres. Bueno, con esto vimos lo que era el ángulo de carga. Un poco representaba la variación que presenta el rotor respecto de su posición sin carga. ¿Qué les había dicho yo? Que cuando la máquina se ponía en carga, bueno, el rotor podía liberarse o podía retrasarse respecto de esa posición. O sea, como que el rotor fluctúa en torno a una posición de equilibrio. Esa fluctuación la tenemos que analizar porque hemos dicho que la máquina es sincrónica. Se mueve a la misma velocidad que el campo. Pero debido a la carga puede haber cierta variación respecto de la posición sin carga. Entonces a esa variación nosotros la identificamos con un ángulo delta, que era el ángulo de carga, precisamente. A ese circuito equivalente y simplificado le podemos encontrar lo que sería el diagrama vectorial, simplificado también. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Y generamos una FEM E0 para producir una tensión en los bordes de la carga y una caída de tensión I por XS. Como no hay resistencia, nos quedaría de ese modo. Entonces lo que nos queda es resolver esa ecuación. Si nosotros tenemos la tensión U, que vamos a considerar es constante, U es constante, suponemos en una primera situación una carga inductiva, RL, atrasada por lo tanto un cierto ángulo phi, 90 grados con respecto a esa corriente, vamos a tener la caída de tensión
vamos a tener la caída de tensión más J I por XS. Y ahí sumamos y obtenemos la FEM EZ. Por supuesto, este ángulo es el ángulo delta. ¿Sí? Como la tensión U es constante, va a ser el radio de una circunferencia con centro en O. Entonces, si yo ahora tomo otra carga, una corriente I' en fase con la tensión, voy a tener una JI0 por XS, perdón, JI por XS, que me va a dar un nuevo valor de FEM, E'0. Y si tomamos ahora una corriente I segunda I, bueno, 90 grados con respecto a esta corriente, vamos a tener, sumado a la tensión U, podemos tener otra I por XS, I segunda, y otra nueva FEM, E segunda C. ¿Sí? La carga es la misma. La hemos tratado, yo he tratado más o menos que la corriente sea la misma para ir comparando las FEM. ¿Qué podemos ver de la FEM? Y fíjense, el primer valor es 0, es más grande en módulo que E'0. ¿Está bien? Lo cual es lógico. ¿Por qué? Porque el primer caso es el caso de una carga RL. Una carga RL implica una reacción del inducido desmagnetizante. Por lo tanto, la máquina disminuye el flujo, disminuiría la FEM y disminuiría la tensión. Si yo quiero mantener la tensión constante, voy a tener que aumentar la excitación para aumentar la FEM. ¿Sí? Aumentaría la FEM con el aumento de la excitación. Si la máquina pasa a tener una carga resistiva pura, ¿sí?, la reacción del inducido pasa a ser menos desmagnetizante que la carga RL. Por lo tanto, digamos, tendería a subir un poquito la tensión. Para que la tensión no suba, tengo que desexcitar la máquina y por eso paso un valor de E'0 un poco menor. Si ahora le pongo una carga capacitiva, donde la corriente adelanta con respecto a la tensión, la reacción del inducido es magnetizante. Por lo tanto, la tensión tendería a aumentar. Como yo quiero mantener la tensión constante, le tengo que quitar excitación. Y al quitarle excitación, le quito flujo, y al quitarle flujo, tengo una FEM E segunda 0 más chica. ¿Entendieron? La FEM fue cada vez siendo menor. Este caso es capacitivo puro, o capacitivo, RC. Este es R y este es RL. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso lo van a ver ustedes en el laboratorio. ¿Me entendieron o no? Ahora quiero mantener la corriente de excitación constante. Bueno, ¿qué va a pasar? Y ahora la tensión va a ir cambiando por el mismo efecto de la reacción del inducido. Veamos eso que acabo de demostrar. Yo, en un primer caso, tengo la tensión U, la corriente I, un cierto ángulo phi atrasado, 90 grados con respecto a esa corriente,
voy a tener la caída de tensión más I por XS. Entonces la tensión U, la FEM, perdón, la FEM es 0, va a ser toda esta. Esa va a ser la FEM 0. La FEM la quiero mantener constante, por eso la corriente de excitación es constante. Voy a tener un arco de circunferencia donde van a estar todas las FEM 0. ¿Sí? Entonces, para otro valor de corriente, por ejemplo este, Y', la caída de tensión me va a dar por acá. Este va a ser el J, I segunda por XS. La FEM E0 se va a mantener constante. ¿Sí? Pero, ¿era así? Dijimos... No. Vamos a mantener la excitación. La excitación la vamos a mantener constante. Bien. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Esta es la de 0. Entonces, como la excitación la vamos a mantener constante y en la misma posición, ahora el vector me va a dar por acá. Y este será el nuevo valor de U, U'. ¿Sí? En módulo y en ángulo. Quiero mantener las dos cosas. Eso no está dicho. Vieron que si yo lo movía para allá, mantenía las dos cosas constantes, pero tenía que modificar la corriente. Entonces ahora la corriente está en fase acá, la I segunda. Entonces, perpendicular a ese vector, me va a dar la tensión U segunda en esto. La tensión fue aumentando. ¿Ven? Cuando la carga era RL, yo tenía una tensión U que es la más baja. Cuando la carga es R, la tensión aumentó un poquito. Y cuando la carga es capacitiva, o RC, se produce el efecto magnetizante y entonces me sube la tensión. Si yo la corriente de excitación no la toco, lo que va a aumentar es la tensión. ¿Por qué? Aumentó el flujo por reacción del inducido. El flujo principal me mantiene esto constante, pero el flujo por reacción del inducido, cuando es capacitivo, se le suma al flujo principal y entonces me da una tensión más grande. Cuando la carga es RL, la reacción del inducido es desmagnetizante. Entonces, al flujo que produce la FEM se le opone y entonces obtengo una tensión más chica. ¿Está? Luego tenemos un estudio del diagrama. Vamos a suponer el diagrama uno solo, un diagrama para carga RL. Entonces yo tengo la tensión U, una corriente I, atrasada, un cierto ángulo phi, y en atraso, la FEM es 0, el ángulo delta, más J, I por XS. Bueno, si yo trabajo con las proyecciones, esta es O, el pie de la perpendicular acá, este lado, la perpendicular es esta. Este es J, I por XS. Entonces, este ángulo también es phi. Este punto es A y este punto es B. Entonces, AB, el segmento AB, ¿qué representa? Y por un lado me representa la FEN 0 por el seno de delta. O bien, AB también me representa el I por XS por el coseno de phi. Y OB me representa el I por XS por el seno del phi. Esas serían las relaciones.
pasa con la potencia? Bueno, la potencia activa es M, que es el número de fases, la tensión, la corriente y el coseno del phi. Eso para nosotros es potencia activa. ¿Está bien? Entonces, si es trifásica la máquina, M vale 3. Entonces la potencia activa va a quedar 3, la tensión por la corriente por el coseno del phi. Si yo multiplico y divido por XS, ¿sí? Este producto acá es una constante. Es una constante. El 3 es una constante, la tensión una constante y la reactancia de la máquina síncrona, la reactancia síncrona de la máquina es una constante. ¿Qué significa? Significa que el segmento AB, si yo lo multiplico por la constante, se transforma en la potencia activa. ¿Se dan cuenta? Si yo al segmento AB, que vale I por XS coseno de phi, esto vale AB. AB lo multiplico por la constante y se transforma en la potencia activa. O sea que este diagrama, que es un diagrama de tensiones, yo lo puedo transformar en un diagrama de potencia multiplicando por esta constante. ¿Está bien? A ese mismo diagrama de tensiones yo lo multiplico por esta constante y lo transformo en un diagrama de potencia. Entonces el segmento AB me estaría dando la potencia activa. Si en cambio yo quiero trabajar con la potencia reactiva nosotros sabemos, trifásica, dividimos y multiplicamos por XS, esto vuelve a ser la constante, ¿sí? Esa vuelve a ser la constante. Y esto no es otra cosa que el segmento OB. ¿Está bien? O sea, que el segmento OB multiplicado por la constante 3U sobre XS me estaría dando la potencia reactiva. Y así transformo el diagrama de tensiones en un diagrama de potencias, donde el segmento AB me representa la potencia activa y el segmento OB me representa la potencia reactiva. ¿Ven? Solamente multiplicando por este factor, que es una constante. ¿Con el acero saco la aparente también o...? Y podría ser también, claro. No, un toquecito, ¿no? Ahí ya, en el Enter. Ah, puede ser el cable, sí. Máquina, parece que la entrada. Ah, se apagó. Ah, se batería. Esa, claro, yo he estado trabajando sin enchufar. Estas funcionan con la energía. Pasa que yo he dado clases esta mañana y sin cargador. Ah. Eso. Chocolate. Chocolate te da potencia. Activa. Activa. Potencia aparente. Activa te da. No antes. Si fuera aparente sería nada. Un poquito, te animo. Tenés razón, es aparente. Es aparente, no te hace problema. No. ¿Será aparente o activo? Habría que investigar, se compró unos chocolates y probar. Es estadístico. Una muestra grande. Ver si levantás una pesa. Una no te puede cambiar. No, pues esa sí es aparente. Está estudiando, ¿no? Inigualable. Son todos los años.
No es tonto, tiene razón. Siempre saca una cosa que hace pensar. Bueno, ya entiendo. Pero puedes tomar agua arriba. En el microondas. Sí. ¿Lo querés o lo querías? Igual no tenés la segunda opción. No hay segunda opción. Esa foto, tengo un amigo italiano y él me mandó una foto. Entonces, un día conversando con él, io, sì ragazzo, proprio la passata. Sabe dove è questa foto? E no, chi sì, ragazzi. Ma adesso siete in questo convento francescano che sta vicino a me. Sì, è un convento francescano en Italia. Siempre me gustó que son distintas casitas. Mi amigo es cura, por eso. Pero no es franciscano. Yo lo uso en un programa de biblioteca. Ajá. Yo en el verano me voy para allá. Al sur. Y vivo en un convento. ¿En serio? Bueno, retomamos. Así me van siguiendo por el Power. Esto de los diagramas simplificados están en los apuntes que están subidos a la calle. Sí, porque en este estoy viendo que está un poquito más agrandado, pero está de acuerdo al apunte. El apunte original, digamos. Pero claro, el apunte original no está lo de... Pero no te das problemas porque está más completo este. Ah, en el Power. Sí, está más para estudiar, está mejor. El Power está. ¿Sabes? Sí. Bueno. Bueno, entonces, este ya lo habíamos visto. Aquí está lo que les estoy mostrando de multiplicar el diagrama de tensiones por la constante 3U sobre XS para obtener el diagrama de potencias. ¿Por qué la tensión es constante? El 3 es un número. La tensión es constante. Normalmente se trabaja de esa manera. Nosotros acá no tenemos 220, 250, 180, no, tenemos siempre 220. ¿Tá? Por eso es. Bueno,
Vamos a ver ahora este diagrama que parece muy complejo, pero se puede interpretar bien. Nosotros hasta ahora hemos visto el diagrama de la máquina de rotor liso. Ahora vamos a ver cómo es el diagrama de la máquina de rotor de polos salientes. Entonces, siempre partimos de la FEM, es 0, y sabemos que a esa FEM le adelanta el flujo o la fuerza magnetomotriz θ. Es decir, la fuerza magnetomotriz es la que genera la FEM en vacío. Luego vamos a suponer una tensión U y una corriente I en la máquina. Ese ángulo es φ, una carga RL. Esa carga RL o esa corriente va a generar, acá el pizarrón está lesionado, va a generar la fuerza magnetomotriz por reacción del inducido. La corriente, cuando yo la máquina la pongo en carga, me genera un campo. Ese campo lo hemos llamado campo por reacción del inducido. Ese campo, en la máquina de polos salientes, nosotros lo podemos descomponer según las componentes en la dirección del campo principal, que llamamos de eje directo, y la otra componente en el otro eje a 90 grados, que es el eje en cuadratura. Entonces, este, que es opuesto, lo vamos a restar y obtenemos un campo resultante en la dirección de los polos principales. Ahora, si este flujo, esta componente, se la sumo a la componente en cuadratura, obtengo el campo, ¿sí?, θ resultante. ¿Sí? A ese campo, ahora a 90 grados, voy a tener la FEM en carga, la FEM E. ¿Me siguieron? Bien. Ahora bien, a la tensión le voy a sumar la caída de tensión por resistencia de los arrollamientos y por R. Y 90 grados con respecto a este fasor voy a tener la tensión, la caída de tensión I por X disperso, de dispersión. Eso me va a dar la FEM E, hasta acá. Esa es la FEM en carga. ¿Sí? Ahora bien, la corriente I, podemos suponer que una parte de esa corriente es la que me genera el flujo directo por reacción del inducido en el eje directo, y una parte de esa corriente, la que está en cuadratura, me va a generar el campo por reacción del inducido en el eje en cuadratura. Entonces esa corriente, si yo la descompongo, esta corriente acá será la corriente de eje directo, la que genera este campo. ¿Sí? Y la componente que está en cuadratura es la que me va a generar el campo por reacción del inducido en cuadratura. ¿Lo ven? Entonces, porque los campos los genera la corriente. Cuando es de eje directo, la corriente de eje directo. Cuando es de eje en cuadratura, la corriente de eje en cuadratura. Entonces ahora, ¿qué va a pasar? Y voy a tener una caída de tensión que va a estar a 90 grados con respecto a la corriente en cuadratura, que va a generar una caída de tensión por la reactancia, por reacción del inducido del eje en cuadratura. ¿Sí? Es ese que tienen allí. Y 90 grados con respecto a la corriente de eje directo, voy a tener la caída de tensión
por reacción del inducido de eje directo. La suma de todas esas corrientes, todas esas tensiones, me va a dar la FEM P0. ¿Sí? Y ese sería el diagrama vectorial de polos salientes, para la máquina de polos salientes. ¿Se entendió? ¿Sí? Es complejo, pero no es tanto si uno va siguiendo así como se lo estoy mostrando. Arrancan primero del flujo principal y la FEM es 0. El flujo adelanta con respecto a la FEM. Luego proponen una carga, RL, tensión corriente, con la corriente atrasada en un cierto ángulo fijo. Luego, esa corriente produce una reacción del inducido, θI. Como es de polos salientes, ese campo por reacción del inducido tiene dos componentes. Una en el eje de los polos principales y otra en cuadratura. La que está en el eje es la de eje directo y la que está en cuadratura es la de eje en cuadratura. Este es opuesto porque tiene parte inductiva. Produce una acción desmagnetizante que sumado al flujo por reacción del inducido de eje en cuadratura me da el flujo resultante, θR. Este flujo me va a producir a 90 grados la FEM resultante, la FEM en carga. A esa FEM, a la tensión le sumo la caída de tensión I por R, le sumo la caída de tensión por flujo disperso y obtengo la FEM en carga. A esa FEM le sumo las caídas de tensión por reacción del inducido y obtengo la FEM en vacío. Me estoy yendo para atrás. ¿Cómo era el diagrama? El diagrama tenía la FEM es 0, tenía la reactancia XY de eje directo, la reactancia XY de eje en cuadratura, la reactancia, vamos a poner la resistencia, la reactancia por flujo disperso, la resistencia de los devanados y acá la carga. Esta es la carga Z, que es RL. Entonces, por acá circula la corriente I y acá tengo la tensión U. Acá voy a tener la FEM E en carga. ¿Está? Entonces, a la tensión U, que es esta, le sumo la caída de tensión I por R. Le sumo la caída de tensión I por XD, por flujo disperso, a 90 grados acá. Y acá voy a tener las dos caídas de tensión, la de eje en cuadratura y la de eje directo. La de eje en cuadratura a 90 grados con respecto a la componente de la corriente en cuadratura. Y la caída de tensión de eje directo, 90 grados con respecto a la corriente de eje directo. La suma me da la FEM S. ¿Está bien? Y acá, ¿qué tendría? Acá tendría el circuito de corriente continua, ¿verdad? Que produce, bueno, la FEM, digamos que le aplico la corriente continua para obtener la FEM S. ¿Está? Entonces, es esta carga, el valor o el carácter de esta carga es la que va a producir el efecto magnetizante o desmagnetizante de acuerdo al tipo de carga que sea para la reacción del inducido. ¿Está? Bien, existe un parámetro que se llama impedancia síncrona, que es el ZS. Esa impedancia se define como el cociente entre la tensión en vacío sobre la corriente en cortocircuito, manteniendo la corriente de excitación constante. Como esa impedancia sincrónica sería una resistencia más una JXS y el R lo consideramos despreciable, eso que es una impedancia se transforma en una reactancia. Y así se define lo que se llama reactancia sincrónica. ¿Cómo se obtiene su valor?
Su valor se obtiene con dos ensayos fundamentales en esta máquina. El primero, el ensayo de vacío, y el segundo, el ensayo de cortocircuito. El ensayo de vacío se hace a bornes abiertos. Entonces, se le va dando excitación a la máquina a velocidad constante, se le va dando excitación hasta que en este voltímetro registramos el valor de la tensión de vacío. Es un valor de tensión un poquito menor que la tensión nominal. Luego, sin tocar la excitación, ponemos en cortocircuito la máquina. Cuando nosotros la ponemos en cortocircuito a la máquina, la corriente que circula es la corriente nominal. ¿Está bien? Y entonces, esa corriente de cortocircuito que nosotros estamos determinando para esa misma corriente de excitación en ambos ensayos, con respecto a la tensión de vacío, es la que nos da la impedancia sincrónica. Ese sería el procedimiento para obtenerla. Nosotros procedemos un poquito al revés. Arrancamos del ensayo de cortocircuito. Llevamos la máquina, le aumentamos la excitación hasta que medimos la corriente nominal, que es la corriente de cortocircuito. En ese momento le sacamos el cortocircuito y la tensión se eleva hasta alcanzar la tensión de vacío. Con esa lectura de tensión y de corriente es como obtenemos la impedancia o reactancia sincrónica. Lo que no se tocó, por eso aparece esa recta allí, fue la corriente de excitación. Se mantuvo constante. Ese es el modo de trabajar. ¿Qué sucede? Esa corriente, esa reactancia síncrona, tiene una característica. Cuando nosotros hacemos el ensayo de cortocircuito, la carga del generador es su propio bobinado. ¿Está bien? Porque yo no conecto ninguna carga. Esta carga la hago desaparecer y pongo una barra acá. Entonces, su propia carga es su bobinado. ¿Está bien? Entonces, si la máquina es de polos salientes, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Como la máquina está en cortocircuito y la carga es su propio bobinado, prácticamente la reacción del inducido corresponde a la de una carga RL y muy L, porque la resistencia hemos visto que se puede despreciar con respecto a la reactancia. Entonces va a ser muy L. Por lo tanto, si es muy L, o L puro prácticamente, el efecto es totalmente desmagnetizante. ¿Está bien? Voy a tener un efecto totalmente desmagnetizante. Por lo tanto, digamos, el único flujo por reacción del inducido que voy a tener es el que se produce en los ejes de los polos. Quiere decir que en ese caso la reactancia sincrónica es la reactancia sincrónica de eje directo. La que está en cuadratura es como que no existe, porque el efecto es todo inductivo. Es una suposición. Entonces, el valor de L, ¿cómo es? Y el valor de L es n cuadrado por la permeancia, ¿sí? Magnéticamente. Esa permeancia va a depender si la máquina está saturada o no. Si la máquina no está saturada, este delta, esta permeancia, es constante. ¿Sí? Si la máquina no está saturada, ese valor es constante. Al ser constante, el L es constante. Y al ser el L constante, la reactancia sincrónica es constante. Por eso, mientras la máquina no esté saturada, ¿sí?, la reactancia sincrónica permanece constante con respecto a la corriente de excitación. Si la máquina se satura, la
permeancia deja de ser constante. Por lo tanto, L tampoco va a ser constante y la reactancia sincrónica tampoco lo será, porque depende de L. Por eso, a medida que la máquina aumenta la excitación en la zona saturada, la reactancia sincrónica se modifica. ¿Está bien? Ese sería el concepto de esta reactancia, que es la única que vamos a estudiar nosotros. ¿Por qué? Porque existen otras reactancias que también se estudian en la máquina, que corresponden a los estados de régimen transitorio, subtransitorio y permanente. Esos regímenes se estudian en una condición muy particular de la máquina, que es la condición de cortocircuito. En esas condiciones existen fenómenos que se producen en un tiempo muy corto, que hacen que la máquina tome riesgos de romperse, de quemarse. Entonces, esa reactancia en esas condiciones no es constante. Estamos trabajando en la zona saturada, porque la corriente de cortocircuito es muy alta. Entonces, a esa reactancia que aparece en la máquina en esos estados se la conoce como transitoria, subtransitoria y permanente. Eso ustedes lo pueden ver en lectura en el apunte. ¿Por qué? Porque la corriente de cortocircuito alcanza un valor de choque muy alto al comienzo, debido a que son 2 a 3 ciclos de la corriente alterna, donde está la reactancia subtransitoria. Superado ese tiempo, queda una corriente más atenuada que corresponde a la reactancia transitoria. Una vez que el cortocircuito progresa, aparece la corriente de cortocircuito permanente y la reactancia sincrónica también permanente. ¿Por qué se estudia esto? Bueno, esto se estudia porque durante ese fenómeno, el cortocircuito, es donde aparecen distintos valores. Van apareciendo distintos valores de esta reactancia, ¿sí? Que se tienen que analizar para saber cómo responde la máquina frente a un cortocircuito y protegerla para que ésta no se queme. ¿Está bien? Eso nosotros no lo alcanzamos a ver, porque es más profundo el estudio, ¿sí? Incluso hay que hacerlo por unidad. Eso nosotros no lo vemos. Directamente vemos esto que estamos diciendo y lo demás es información nada más para ustedes. Vamos a ver ahora las curvas características, que esto sí nos interesa porque ustedes la van a relevar la semana próxima. Existe la primera característica, que es la característica de vacío, que es la FEM en función de la corriente de excitación. A medida que nosotros aumentamos la corriente de excitación, manteniendo las revoluciones constantes, vamos registrando distintos valores de tensión, hasta llegar a un punto donde los valores de corriente de excitación no modifican, como al principio, el valor de la tensión. Entonces decimos que ahí la máquina se satura. Se satura. Entonces, existe una línea que se llama línea del entrehierro. Esa línea es tangente a la curva característica de vacío. Y nos permite interpretar lo siguiente, por ejemplo, en este punto, en el punto A. En el punto A, bueno, el segmento AD es igual al segmento OB, o sea, me representa la corriente de excitación, que si yo la multiplico por el número de espiras de las bobinas del rotor, tengo una fuerza magnetomotriz. Entonces, AD me estaría representando la fuerza magnetomotriz necesaria para obtener este valor de tensión. ¿Sí? ¿Cómo se usa esa fuerza magnetomotriz? Bueno, el segmento AC me representa la fuerza magnetomotriz necesaria para producir un flujo que atraviese el aire, el entrehierro. ¿Está bien? Recordemos que el aire representa un camino magnético de mucha reluctancia.
una reluctancia magnética muy elevada. ¿Está bien? Entonces, para poder atravesar el aire, nosotros necesitamos emplear mucha fuerza magnetomotriz. Por eso es el segmento AC. Aproximadamente un 70% de la fuerza magnetomotriz necesaria para producir un valor de tensión se lo lleva el aire. ¿Está bien? Tengo que emplearlo para atravesar el aire. Y el resto, el CD, es lo que se usa para llegar al hierro. ¿Está bien? Entonces, eso sería el significado de la recta de entrehielo. Fíjense que cuando los valores de tensión son bajos, bueno, prácticamente todo el aire, toda la fuerza magnetomotriz se la lleva el aire para atravesar el aire. Bueno, la característica del cortocircuito, ¿cómo se hace? Bueno, ya dijimos, cortocircuitamos la máquina. ¿Está bien? Ustedes lo van a hacer en el laboratorio, van a ver que los profesores le van a poner un cable que puentea los bornes de entrada de la máquina. Ellos le van a poner un amperímetro acá. Pero para nosotros un amperímetro representa un cortocircuito. ¿Por qué? Y porque la resistencia interna de un amperímetro es prácticamente nula. ¿Está bien? Entonces, esa sería la primera situación. ¿Qué sucede internamente en la máquina? Bueno, internamente la resistencia se puede considerar despreciable, ya lo hemos visto, lo hemos repetido muchas veces. Por lo tanto, en la máquina me quedan dos reactancias nada más. O, digamos, la reactancia por flujo disperso y la reactancia por reacción del inducido. La resistencia la consideramos despreciable. Entonces, podemos asegurar que si nosotros aumentamos la excitación, ¿está bien? Nosotros vamos a aumentar la excitación, ¿hasta cuándo? Y hasta que un amperímetro conectado acá me registre el valor de la corriente nominal. ¿Está bien? Ahí paramos de subir la corriente de excitación. ¿Por qué? Y porque si nosotros le aplicáramos la excitación normal, llegaríamos a la tensión normal y la máquina se destruiría. ¿Está bien? Entonces, elevamos la corriente de excitación hasta que un amperímetro conectado aquí me registre el valor de la corriente nominal. Parecido a lo que hicimos en el transformador. En el transformador hicimos lo mismo. Nosotros le aumentamos la tensión hasta que el amperímetro nos registraba la corriente nominal. Cuando nosotros mirábamos hasta dónde había llegado la tensión, descubrimos que la tensión era mucho más baja que la tensión nominal. Acá va a pasar lo mismo. A medida que yo aumento la excitación y llego a la corriente nominal, que es la corriente de cortocircuito, voy a ver que esa corriente de excitación corresponde a una tensión mucho más baja que la tensión nominal. ¿Estamos en claro hasta acá? ¿Qué sucede? Y bueno, nosotros sabemos que la FEM-E en carga es como que alimenta la reactancia por flujo disperso. O sea, esta FEM en carga tiene como carga, fíjense, una reactancia puramente inductiva, que es la del flujo disperso. O sea que yo tengo un circuito con reacción del inducido totalmente desmagnetizante. ¿Está bien? Quiere decir lo siguiente, miren, la FEM que yo le estoy generando en la máquina, la FEM en carga que yo estoy generando, prácticamente toda se consume en la caída de tensión por flujo disperso. Dicho en otros términos, si yo acá en carga estoy generando 100 voltios, acá caen 100 voltios. De manera que acá me queda 0 voltios. ¿Entendieron? La máquina me genera 100 voltios en carga. Aquí, ahí. Como la reactancia que ve, o la carga que ve la máquina, es su propia reactancia por flujo disperso, al no considerar las resistencias, es como si fuera totalmente inductivo, o inductivo puro. Y nosotros sabemos que la reacción del inducido, cuando la carga es inductiva pura, es desmagnetizante, totalmente. ¿Está bien? Entonces, esta FEM en carga
supongamos que es de 100 voltios, que yo estoy generando, van a caer en la reactancia por flujo disperso. De manera que la tensión acá va a ser cero. Por eso ustedes tienen que esa fuerza este campo tita me genera la FEM en carga. Pero esa FEM cae con esa línea de trazo en esta caída de tensión por flujo disperso y cae totalmente y hace que U sea igual a 0. Yo aquí, si ustedes lo quieren, lo pueden anotar en el apunte, ahí pondría U igual 0. ¿Por qué? Porque toda esta FEM que yo estoy produciendo cae internamente en la máquina y me deja en los bornes 0 volt, que es la condición de cortocircuito. ¿Sí? Si analizamos los flujos, ¿qué pasó? Este flujo principal ahora va a tener, como la acción es puramente desmagnetizante, va a tener un campo por reacción del inducido que se le opone y me va a dejar ese campo resultante. Ese campo resultante está a 90 grados con respecto a la FEM. Esa FEM cae totalmente en la reactancia por flujo disperso y me obtiene una tensión U de 0 volt en los extremos de la carga. ¿Está entendido? Esa es la condición, lo que está pasando en la máquina cuando se pone en cortocircuito. Fíjense lo que yo dije recién. El único campo que me queda es el campo en el eje de los polos. ¿Sí? O sea que reactancia sincrónica de eje directo es la única que me queda. La de cuadratura no, porque en el otro sentido no tengo nada, al ser considerado puramente inductivo. ¿Está bien? Eso es lo que está sucediendo. Eso es lo que ustedes van a obtener. ¿Es casualidad que en el gráfico el resultante quede igual y opuesto? ¿Cómo dijo? ¿Es casualidad que el flujo resultante quede igual y opuesto al inicial? O sea, el resultante... No, pará. O sea, ¿es casualidad solamente no es por cómo casualidad. queda? No, porque al ponerla en cortocircuito, repito, y considerar que la resistencia de los devanados es muy pequeña, la carga, fíjate vos, esto es el cortocircuito. Entonces la máquina, ¿qué mira para acá? Y mira como que ella no tiene idea, no piensa. No piensa, ¿no? Y entonces, ¿qué ve ella? Y ella ve que tiene esto como carga. ¿Qué sabe si es la carga, si es su propio reflujo disperso, si lo puso usted, si es de color verde? No sabe nada. ¿Entendés? Entonces lo único que está viendo es esto. Y lo ve matemáticamente. Entonces lo ve matemáticamente y dice, ¿esto qué es? Es una inductancia pura. Bien, entonces, ¿qué efecto me produce? Desmagnetizante, porque es una reacción del inducido desmagnetizante. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo lo interpretamos nosotros ahora? Nosotros lo interpretamos así. La FEM que está generando la máquina, porque es la encarga, se cae toda aquí adentro. Adentro de la máquina cae, de manera que en los bornes, yo acá, si pongo un voltímetro, voy a medir 0 volt. ¿Se dan cuenta? 0 volt, que es la condición de cortocircuito. Entonces, ¿qué va a suceder? Esta es la FEM en carga. Acá tengo el tita del campo principal. A ese tita del campo principal, como la máquina ve una carga puramente inductiva, el efecto es totalmente desmagnetizante. Entonces el tita ahí no es casual que esté en esta posición. Si el tita está aquí y la acción es puramente desmagnetizante, sabemos que se le opone, ¿a dónde más va a estar? Pero decía en el módulo. No. Va a depender de la corriente. ¿Está bien? Yo le estoy haciendo circular la corriente nominal por acá. ¿Está bien? Entonces, pero mantengo una FEM E. Y vos me vas a decir, ¿cómo? ¿Por qué mantiene esa FEM E? Y porque aquí tiene una reactancia por reacción del inducido, que depende de esa corriente.
Entonces usted va a tener esa FEM adentro, pero afuera no va a tener nada. Todo se consumió dentro de la máquina. ¿Está bien? Entonces lo que usted tiene acá de tita I es la cantidad suficiente para sostener un valor de E que cae en un valor XD por I. O sea que prácticamente todo se le consume en el flujo disperso. Usted va a depender de la cantidad, este tita I va a depender de la cantidad de flujo disperso que usted tenga en su máquina. ¿Está bien? Sí. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es, digamos, yo sé que es mucha palabra, pero todas, si ustedes van siguiendo lo que yo voy diciendo, tiene sentido, ¿eh? O sea, es lo que hemos venido viendo hasta ahora. ¿Está claro? Yo sé que son conceptos duros, porque no es 2 más 2, 4. Acá hay que ir hilando. Yo cuando estoy hablando, estoy hilando todo lo que les he dicho hasta ahora. No lo estoy largando así como un comentario, lo estoy razonando, lo estoy pensando. Ustedes también tienen que hacer lo mismo. Por eso hay que hilar, y eso cuesta, ¿cierto? No es fácil. ¿Está? Entonces yo les pregunto si me van siguiendo. Es el pensar, el razonamiento. ¿Lo van siguiendo? ¿Sí? Lo que significa que la máquina entre en corto. ¿Sí o no? Bien. Entonces ahora, si yo grafico la característica del cortocircuito, acá ustedes tienen un gráfico de dos variables. Si yo grafico la FEM en función de la corriente de excitación, voy a obtener esta característica, que ya la habíamos visto, con su correspondiente saturación. Y si yo grafico la corriente en función de la corriente de excitación, obtengo una recta. ¿Sí? Acá, fíjense, cuando la máquina está en corto, la tensión que yo genero necesita esta fuerza magnetomotriz, tita R. Esa fuerza magnetomotriz, tita R, ¿de dónde proviene? Proviene de la fuerza total magnetomotriz tita, que el descontarle la fuerza magnetomotriz por reacción del inducido termina siendo este valor de Lm. Pero ese valor de Lm se consume toda en la impedancia interna de la máquina Z por I, que nosotros le habíamos llamado XD por I. De manera que se consume y me da ese valor de tensión cero. Ese triángulo, ya vamos a ver, tiene una característica muy importante. ¿Por qué? Porque mientras yo no modifique el valor de esta corriente y lo mantengo constante, la hipotenusa, permanece constante. Y entonces yo puedo, trasladando el diagrama, esa hipotenusa, trasladándola paralelamente a sí misma, puedo obtener las características en K. Acá está lo que yo estoy diciendo. Acá tenemos la tensión en función de la corriente de excitación. Acá esta es la corriente, la característica en vacío. ¿Sí? En vacío. Para un coseno de phi cualquiera, coseno de phi igual 0, ¿qué significa? Coseno de phi igual 0 significa que es una carga inductiva pura. Si es una carga inductiva pura, ¿qué va a pasar acá? Acá la tensión, ¿cuánto vale? 0. Si la tensión es 0, significa que está en cortocircuito. Si está en cortocircuito, significa que la tensión en borne es 0. Ya lo vimos. Y la acción es puramente desmagnetizante. O sea que toda esta fuerza magnetomotriz ON que yo le entrego, de todo eso, por la reacción del inducido que es MN, ¿sí? Me queda la resultante tita R, que es lo que acabamos de ver recién. Esa tita R es la que me produce la FEM en carga, pero esa FEM se consume toda en la impedancia interna de la máquina y me termina dando en este punto, que es, digamos, la fuerza magnetomotriz total. Yo le entrego toda esta fuerza magnetomotriz para sostener una tensión 0. ¿Está bien? Entonces, si yo no modifico la corriente, la mantengo a la corriente, ¿verdad?
la reacción del inducido va a ser siempre constante, porque depende de la corriente. Entonces, si yo no modifico la carga, esa carga inductiva, que la mantengo, y no modifico la corriente, ¿qué va a pasar? Este Mn va a ser siempre el mismo, porque es el de reacción del inducido. Y ese Mn sirve para consumir o caer la tensión en, en el flujo resultante, la Fe en carga. Por lo tanto, este segmento, que es la hipotenusa, no se modifica. Si yo este segmento no lo modifico y este otro tampoco, no se me va a modificar la hipotenusa. Profe, pero ¿por qué la tensión sería cero si está en carga? Porque acá la tensión, acá, en este punto, acá la tensión cero es cortocircuito. Claro, pero ahora estaría en carga, no debería ser cero. Claro, pero arranco desde... La carga la puedo variar yo en el ensayo. Entonces yo la voy variando. Primero la hago valer cero y después la voy modificando. Pero la voy modificando de manera que a medida que yo aumento la excitación, la corriente permanezca constante. ¿Ah? La corriente de ese valor. Entonces, para ese coseno de phi, yo me doy cuenta que a medida que yo le pido más corriente a la máquina, ¿sí? A la medida que yo le pido más corriente, para mantener constante el efecto, digamos, el efecto de la reacción del inducido, bueno, voy a tener que ir aumentando cada vez más la corriente de excitación. ¿Está bien? Yo acá no le pido corriente, ahí dice I, pero en realidad es L, esa es la letra del triángulo, que se ve deformado, pero lo que yo mantengo es la hipotenusa, que la muevo paralelamente, no se ve en el gráfico, ya no me digan porque ya sé que no se ve, porque acá este triángulo nada que ver con eso, pero créanme que es moviéndolo paralelo a sí mismo, ahí está mal hecho. Entonces, mientras yo no modifique la carga, no la modifique y digamos, varíe la corriente de excitación, voy a tener distintos valores de tensión. ¿Está bien? Arranco con tensión cero, que significa cortocircuito. En cortocircuito, el efecto es puramente desmagnetizante. Entonces, la fuerza magnetomotriz Mn por reacción del inducido se opone a la fuerza magnetomotriz principal ON y me deja la fuerza magnetomotriz resultante ON, que es la que produce la Fe E, que se consume internamente en la máquina y me permite obtener la tensión cero que tengo acá. A medida que yo voy aumentando la corriente de excitación, la tensión va a ir modificándose. ¿Está bien? Pero esa corriente de excitación la voy aumentando, la tensión va aumentando, pero manteniendo la carga voy a ir obteniendo esta curva. Esa curva es para un valor de coseno de phi, que yo supuse es inductivo. Para ese mismo valor de corriente que yo estoy haciendo el ensayo, le cambio el coseno de phi, porque las cargas en corriente alterna tienen dos cosas: módulo y carácter. ¿Está bien? Si el módulo lo dejo constante, pero le cambio el carácter, la respuesta va a ser otra. ¿Por qué? Y porque la reacción del inducido ya no es igual. ¡Ah! Me mató. ¿Qué significa eso? Y cuando es inductiva, el carácter es inductivo, la reacción del inducido es desmagnetizante. Cuando la carga tiene carácter capacitivo, la reacción del inducido es magnetizante. A ver cómo se entiende eso. Miren, si ustedes quisieran mantener la tensión constante, trazan una recta acá. ¿Está bien? Una recta. Coseno de phi igual 0 significa carga inductiva pura. No tengo una reglita. A ver, alguien que tenga una reglita. Ah, está bueno. Azul. Fíjense.
Si yo quiero mantener la tensión constante, trazo una recta paralela al eje de abscisas. Para coseno de φ igual 0, le corresponde esta corriente de excitación. ¿Está bien? La más grande. ¿Está? ¿Lo ven? ¿Por qué le corresponde la corriente de excitación más grande? Porque para coseno de φ igual 0 significa inductivo puro. La reacción del inducido es desmagnetizante. Cuando la máquina baja su coseno de φ, es RL. Entonces el efecto desmagnetizante disminuye. Si yo quiero mantener la tensión constante, tengo que reducir la corriente de excitación, porque si no la tensión aumenta. Cuando el coseno de φ es igual 1, resistivo puro, los efectos desmagnetizantes todavía son más chicos. Por lo tanto, si yo quiero mantener la tensión constante, debe disminuir la corriente de excitación. Por eso la curva cambia. ¿Está bien? Cambia su forma. Pero el valor, el módulo, es el mismo. Yo, por ejemplo, la hice para 2 amperes. Lo que cambié fue el carácter. ¿Se dan cuenta? Bien. Acá tienen la característica externa, que es la tensión en función de la corriente de carga, manteniendo la excitación y el coseno de φ constante. Entonces, fíjense, si la carga es inductiva, acá pasaría lo mismo. Yo trazo una recta, acá la podría hacer así la recta. También la podría tomar en el eje de ordenadas. Fíjense, primero la vamos a tomar en el eje horizontal. Si yo tomo una recta en el sentido horizontal, tengo tensión constante. A medida que yo le pido más corriente, la reacción del inducido es más importante. Voy a tener más tita por reacción del inducido. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Chicos, repito. Yo quiero tener tensión constante. A medida que yo le pido más corriente a la máquina, el campo por reacción del inducido va a ser más intenso. Ah, bueno. ¿Y cuál será el más intenso de todos? Y el más intenso de todos va a ser cuando la acción sea muy inductiva. Entonces acá, fíjense, si yo trazo una recta aquí abajo tengo la acción inductiva. O sea, si yo quiero mantener la tensión constante, no le voy a poder sacar mucha corriente a la máquina. ¿Por qué? Porque la reacción del inducido, que es desmagnetizante, va a hacer que la tensión se caiga. Si yo no quiero que la tensión se caiga, manteniendo la corriente de excitación constante, bueno, le voy a tener que sacar menos corriente. Menos corriente es activa. Ese puede ser un razonamiento que a lo mejor les cuesta. Veámoslo en este otro sentido, en el eje ordenadas. Fíjense, ahora la corriente es constante. Yo le pido a la máquina 10 amperes. Si yo le pido a la máquina 10 amperes constantes, la reacción del inducido, el campo por reacción del inducido va a ser fijo. Ahora, dependiendo del carácter de la carga, se va a sumar al flujo principal o se va a restar. ¿Lo ven? Entonces, si es inductivo, que dice es acá abajo, la reacción del inducido es desmagnetizante, entonces la tensión se cae mucho. En cambio, si es resistivo, la tensión cae menos. Y si es capacitivo, encima me aumenta la tensión. ¿Por qué? Porque yo no toqué la excitación. ¿Se dieron cuenta? Entonces, por eso arriba dice capacitivo y abajo dice inductivo. ¿Entendieron? Lo pueden leer de las dos formas. Basta que lo hagan bien. ¿Ah? Repito, leámoslo en la posición horizontal. Acá, cortemos por acá. A toda esa familia de curvas. Si yo la corto por acá, para esa corriente,
la tensión, si yo quiero que permanezca constante, la acción por reacción del inducido, yo tengo el vector acá, miren. El θ principal lo tengo acá. Y el θ por reacción del inducido lo tengo aquí. Entonces, si yo le resto acá, me queda este θ resultante. Yo no lo quiero modificar. Como no lo quiero modificar, entonces ¿de qué depende este θ? Depende de la corriente. Entonces, si yo quiero mantener esto constante y este θi depende de esta corriente, bueno, si yo le aumento la corriente, ¿qué va a pasar? El θi va a ser más grande y entonces la tensión me va a caer. El θ me produce la tensión. Entonces, si yo no quiero modificar la excitación, no hay otra. Se me va a caer, cada vez va a ser más chico. Por eso, fíjense, la tensión es menor. En cambio, si la máquina es capacitiva, tengo el mismo θ, ahora este θ se le suma acá, va para el otro lado. Y entonces, sumado a este θ, me va a dar un θ por acá. La tensión va a aumentar. Lógico, la tensión es más grande, mirá, para arriba te fuiste. ¿Por qué? Porque vos no tocaste la excitación, no la tocaste. Como no la tocaste, entonces la tensión va a aumentar. ¿Se entiende? Es la reacción. Ahora, este gráfico también lo podemos leer siguiendo una sola de estas curvas. No todas, una sola. Si yo la sigo leyendo una sola, es lo mismo que vimos recién. A medida que yo le pido más corriente, lo que va haciendo es que aumente el módulo de θi. Dependiendo de dónde esté, es lo que va a pasar. La tensión va a subir o la tensión va a caer. ¿Entendieron? Por eso tiene esta forma de globo. A ver, sigamos una. Yo sé que los estoy matando, pero no importa. Es así. La vida es así. Esta es la tensión en función de la corriente. Vamos a seguir una. Así, como un globo. Ponele, capacitivo. Entonces, yo le pido esta corriente, 5 amperes. El θi va a tener un valor, 50 amperivueltas, que se le va a sumar a los amperivueltas del flujo principal. Y entonces voy a tener una tensión así, más grande. Si yo le pido ahora a la máquina 10 amperes, ahora van a ser 100 amperivueltas. Supongamos que yo tenía, digamos ahora, tenía más flujo principal. Entonces ahora, para ese coseno de phi, a medida que yo le pido más corriente, la tensión debería aumentar. ¿Está bien? Debería aumentar, pero la máquina se empieza a saturar. ¿Qué pasaba cuando la máquina se empieza a saturar? La XS deja de ser como constante, muy bien, caía. Y entonces empiezo a tener caída de tensión. ¿Lo ven? Eso va a pasar para las distintas curvas. Lo que pasa es que ahí están todas, capacitivo e inductivo. Para acá, inductivo va a estar por acá abajo, va a ser el efecto. ¿Está bien? De este lado inductivo, de ese lado capacitivo. ¿Está? Sería el límite. De un lado para abajo es inductivo, para arriba es capacitivo. ¿Y el máximo cuándo sería? Saturación, el máximo. Claro. ¿Cómo? El máximo, o sea, ¿cuándo sería la...? Y bueno, acá está dado para coseno de phi igual puramente capacitivo, puramente inductivo de un lado. De un lado tenés puramente capacitivo, del otro lado tenés puramente inductivo. ¿Entendés? Del coseno de phi igual 1 vos te movés para arriba o para abajo. Para arriba sería irse a capacitivo puro. Y para abajo sería irse a inductivo puro. El máximo de la función U es la saturación. Claro, la máquina está saturada. Que es el punto más alto de la curva. Exacto. Lo que no me queda claro, porque primero es un valor más bajo, después sube y después vuelve a bajar. La reactancia, Claro, la curva esa, ¿por qué toma esa forma? porque la reactancia sincrónica no es constante.
Mientras vos trabajás con no saturada, la máquina mantiene su reactancia síncrona, Sí. constante. Constante, sí. A medida que la máquina se satura, la permeancia deja de ser constante, la inductancia deja de ser constante y la reactancia deja de ser constante. Por eso depende de la reactancia síncrona. La reactancia síncrona, acordate que es la suma de la reactancia por reacción del inducido más la reactancia por flujo disperso. Sí. Profe, ¿a dónde se puede ver en la curva que deja de ser constante la reactancia? Cuando empieza a caer la tensión. Claro. Ahí, apenas Exactamente. empieza a caer, ahí sería la saturación y deja de ser constante. Bien, acá tienen la curva de regulación, que es la corriente de excitación en función de la corriente de carga. ¿Qué pasa? Fíjense, a medida que si yo quiero mantener la tensión constante, a medida que yo le empiezo a pedir más corriente, ¿sí?, los efectos de la reacción del inducido son cada vez más magnetizantes en la parte de abajo. ¿Por cómo me doy cuenta? Y porque cada vez necesito tener menos excitación. ¿Se dan cuenta? Si yo quiero mantener la tensión constante, ¿sí?, y le pido más corriente, la reacción del inducido cada vez es mayor. Entonces se refuerza más el campo principal y me aumentaría la tensión. Pero yo no quiero que la tensión aumente, porque acá dice tensión constante. Por lo tanto, le tengo que disminuir la excitación, que es lo que está pasando, por eso se viene abajo, para mantener la tensión constante. En cambio, cuando es inductiva la carga, a medida que yo le pido más corriente, la reacción del inducido empieza a ser cada vez más desmagnetizante. Entonces, como es más desmagnetizante, si yo quiero mantener la tensión constante, le voy a tener que aumentar cada vez más la excitación para compensar los efectos de la reacción del inducido. ¿Está entendido? Por eso la curva, cuando es inductiva, se va para arriba. Cuando es capacitiva, se viene para abajo. Y acá es una curva similar. Bueno, el límite es coseno phi igual 1, resistivo. Cuando la corriente per efecto es capacitivo, tengo adelantado. El coseno de phi está adelantado. Cuando el coseno de phi es adelantado, significa capacitivo. Y si es capacitivo y yo quiero mantener la tensión constante, tengo que disminuir la excitación. Cuando es atrasado, estoy en inductivo. El efecto es desmagnetizante. Si yo quiero mantener la tensión constante, le tengo que aumentar la corriente de excitación. ¿Está entendido? Hoy van a terminar. Bueno, acá viene un concepto que se llama relación de cortocircuito. La relación de cortocircuito nosotros no se las estamos pidiendo, hay un desarrollo ahí en el apunte, y solamente le pedimos la definición, no le pedimos que hagan el desarrollo, porque el desarrollo es medio trabado, se lo acuerdan en ese momento, después nunca más se vuelven a acordar de eso. Por eso con la definición es suficiente. La definición de la relación de cortocircuito es relacionar las corrientes de excitación en vacío con la corriente de excitación en cortocircuito. Acá tienen un diagrama de doble entrada. Tensión en función de la corriente de excitación y corriente en función de la corriente de excitación. Con el de corriente en función de la corriente de excitación obtenemos la relación de la característica del cortocircuito, que es esa recta. Y con la tensión en función de la corriente de excitación obtenemos la curva de vacío, donde acá tenemos la recta de entrehielo. ¿Qué sucede? Este diagrama se acostumbra a tratarlo en un valor que se llama por unidad. Por unidad. ¿Qué son los por unidad? Los por unidad significa relacionar un parámetro con respecto a un parámetro igual. Corriente, corriente, tensión, tensión. Entonces, volt sobre volt es 1. Ampere sobre ampere es 1. Entonces acá, por ejemplo, la corriente referida a la corriente nominal. Ampere sobre ampere es 1. No tiene unidades. ¿Para qué me sirve? Y para saber si vale 2, significa que es 2 veces la corriente nominal. 2 por unidad significa 2 veces la corriente nominal. Si es 1,
significa una vez la corriente nominal. ¿Está bien? Si es un por unidad, si es 2 por unidad, si es 3 por unidad y así sucesivamente. Entonces acá, por ejemplo, tengo el 1 por unidad. ¿Qué significa el 1 por unidad? Y que la corriente tomó el valor de la corriente nominal. Cuando la corriente toma el valor de la corriente nominal, la corriente de excitación es la corriente de excitación para cortocircuito. Porque en el ensayo de cortocircuito, ¿qué hacemos? En el ensayo de cortocircuito elevamos la corriente de excitación hasta alcanzar la corriente nominal. Cuando alcanzamos la corriente nominal, este valor es 1 y estamos en el punto D. En cambio, cuando la máquina está en vacío, ¿qué sucede? Cuando la máquina le entregamos la corriente de excitación nominal, nosotros tenemos la tensión nominal en el punto A cuando la máquina está no saturada y en el punto que sigue cuando la máquina está saturada. Si a esa corriente de vacío con la máquina saturada generamos una FEM un poco mayor, esa es la FEM que tienen acá. Si la máquina estando en cortocircuito, ¿verdad?, la dejo en vacío, alcanzamos un valor de FEM que es la FEM de vacío del cortocircuito. Se lee raro, pero significa que esa corriente de excitación es como un resorte. ¿Ah? Un resorte, que yo lo comprimo. ¿Sí? Ahí lo estoy haciendo en cortocircuito. Cuando yo lo libero, ese resorte libera toda la energía acumulada. Esa energía acumulada para nosotros es la FEM en cortocircuito, que en esas condiciones la máquina se saturó. ¿Está bien? ¿Cómo lo logran en la máquina? ¿Ah? ¿En la máquina cómo lo logran? ¿El vacío? No, primero que pasa el cortocircuito y que ese después se libera. No. En el laboratorio nosotros vamos a hacer así. La máquina la vamos a poner con 2 cables. Ustedes van a ver las 3 borneras RST. Y vamos a poner un cable. Eso es cortocircuito. Que es la barra que yo te simbolizaba. Yo le regulo la corriente de excitación, en lugar de poner 3 cables, le vamos a hacer pasar por amperímetro, que es lo mismo que la barra, porque el amperímetro tiene resistencia cero. Bueno, en esas condiciones, con esa corriente de excitación, la regulo, yo retiro ese cortocircuito. Va a haber un arco eléctrico, porque la corriente es grande. Va a haber un arco eléctrico, pero bueno, lo soporta. En ese momento la máquina queda en vacío. Y esa corriente de excitación que vos le estabas entregando hace que vos tengas una tensión en vacío, pero debido a la corriente de excitación en cortocircuito, que entra en la zona de saturación de la máquina. ¿Y no quemaría la máquina si motor a la nominal? No, ¿la cuál? La de vacío después. No, porque entra en la zona de saturación. Por ejemplo, si la máquina es de 380 voltios, entras en 430. Lo debe soportar. Está diseñado para que lo soporte. Alguien cuando entramos al curso me preguntó ¿qué son los amortiguadores? Vos preguntaste eso. Bueno, en estas máquinas tiene unas bobinas amortiguadoras. ¿Para qué son? Para esto. Porque la máquina, la carga, no es una carga constante. En el alternador vos no manejás la carga. No le decís, no, che, no vas a apagar esa luz. No, che, no apagues ese motor. No puedes decirle, no, pónganme 10 motores nada más. No, eso depende de la carga, lo que yo le ponga como carga. Y la carga puede ser perteneciente como a una masa infinita, porque es el sistema. Entonces eso es variable, totalmente variable. Entonces, la máquina tiene un diseño para que esa reactancia, dijimos al principio que no es constante, dependiendo si la pone en saturada o no saturada. Si la pone en saturada, la reactancia se cae y entonces ahora la corriente puede tomar valores muy altos. Para eso están los amortiguadores que vos preguntabas. Son unos arrollamientos que absorben esas variaciones y evitan que la máquina se queme.
son bobinados amortiguadores. ¿Cuándo actúan? Actúan en los transitorios. Por eso se estudian los transitorios, que son esos estados que duran 2 a 3 ciclos, no más que eso. Son los estados más peligrosos, que corresponden al estado de subtransitorio, transitorio y permanente. ¿Cuándo se producen? Cuando la carga aumenta demasiado y la satura la máquina. En esos casos es como si fuera un cortocircuito, porque la corriente toma valores muy altos. ¿Ah? No sé quién levantó la mano. Oh, ¿era eso? Ahí la linealidad de la curva. Sí. La más alta es como ahí no está saturada. Claro, es la recta del entrehierro. Claro. En esa recta del entrehierro, vos fijate qué significa que la fuerza magnetomotriz, prácticamente mucha fuerza magnetomotriz la está usando para magnetizar el aire. ¿Entendés? Por eso la saturación, repito el concepto, por eso yo sé que al principio yo lo he dicho, pero claro, al principio no sabían nada ustedes, y entonces yo lo decía y ustedes, era como si yo dijera un cuento. ¿Se acuerdan cuando qué lindo que estén ustedes, ¿no? Realmente son unos privilegiados, porque estas cosas surgen y yo las puedo decir con gente que me va siguiendo. Porque si la gente no me sigue, ¿qué voy a hablar? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la curva de magnetización? BH, ¿se acuerdan? BH. Y teníamos eso. Y yo les decía, bueno, que al principio nosotros podíamos tener magnetismo remanente, bueno, eso era un detallito nada más. Ahora, si yo analizo, por ejemplo, este alfa, la tangente de alfa, ¿qué es? Y la tangente de alfa es B sobre H. B sobre H. ¿Qué pasa si yo la tomo cada vez más acá? Si yo la tomo cada vez más acá, esta relación entre la tangente, por ejemplo, la tangente acá, a ver, vamos a ver. Acá tendría la pendiente, ¿cierto? La pendiente de esa recta tangente. ¿Qué relación era eso? Eso era mu. ¿Está bien? Entonces, cuando yo tomo la recta tangente y analizo la pendiente de la recta tangente a la curva, cuando se ha saturado, esa pendiente cada vez más chica. ¿Está bien? Y entonces, en el límite va a ser prácticamente horizontal. ¿Y qué significa que sea horizontal? Que la pendiente cada vez vale menos. ¿Cuánto vale mu 0? 4pi por 10 a la menos 7. No es 0, pero es muy chico. Quiere decir que cuando la máquina se va saturando, ¿verdad? Cuando la máquina se está saturando, la energía que yo le estoy entregando, que es el H, porque el H es energía, ¿por qué? Porque es el N por I. Y esto es lo que yo le estoy entregando, corriente. Entonces la energía que yo le estoy entregando, que es la corriente, ¿dónde va a parar? A magnetizar el aire. Y eso es inútil. Mucha energía, me voy yendo cada vez más para la derecha para magnetizar el aire. Es el mu 0, es la pendiente de esa curva. ¿Entienden? Esa es la saturación. Ya no logro ordenar imanes elementales en el hierro. Ya se saturó. Ya, no sé, eso no se puede contar. No puedo decir, a ver, un imán elemental, 2, 3, y yo, acá mirá, van 10. No lo puedo contar a eso, no lo puedo ver. La única manera es midiendo. Entonces, cuando yo voy midiendo y digo, mirá toda la energía que le estoy entregando, ¿y qué conseguí? Nada. ¿Por qué? Porque ya todos los imanes elementales se ordenaron, me aportan magnetismo.
el hierro se saturó. Ya no, por más energía que entreguen, no se me van a acomodar más. Ya se trabaron por la forma cristalográfica de su cristalización. Los granos se orientaron. Ya no puedo hacer más nada. Toda la energía que yo le entregué es para magnetizar el aire, el aire, el aire, el aire, el aire. Ahí no tengo reluctancia baja, tengo reluctancia muy alta. Entonces, acá ha pasado eso. Toda esa fuerza magnetomotriz es para el aire. ¿Se dan cuenta? Por eso digo que la máquina se saturó. Y ahí la permeancia ya no sé cuánto vale, qué sé yo, ya no es constante. Es el aire. En el aire es un gas. Las moléculas están por todas partes, a una distancia muy grande. Algunas más cerca, otras más lejos, ya no hay orden ahí. ¿Se dan cuenta? Entonces deja de ser constante. Y la máquina ya se sale de su régimen. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese estado, ¿cuándo se puede llegar a ese estado? Y ahora estoy hablando de una máquina, acá yo lo manejaba a voluntad, pero cuando la máquina está trabajando, esto yo no lo manejo, esto depende de la carga. Entonces la carga me la puede llevar a esa zona. Y en esa zona, ¿qué pasa? Y el hierro se empieza a calentar, empieza a tener problemas. Eso es lo que estamos estudiando. ¿Está entendido? Para eso los amortiguadores, y se hacen simulaciones, se van viendo las reactancias que van apareciendo en esos momentos, que no es constante. ¿Se dan cuenta? Pero que las pueden llevar a la máquina a la destrucción. ¿Está? Eso se estudia. ¿Qué es lo que más o menos estamos haciendo? Bueno, la relación de cortocircuito es esa relación que les he dicho que la voy a explicar la semana que viene.